Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Tenemos el grato placer de encontrarnos una vez más aquí en Nuevo Tiempo. Y, por supuesto, al comenzar su programa Creed en sus profetas, lo hacemos siempre deseando que la bendición de Dios alcance a nuestras vidas, alcance a la vida de ustedes, apreciados amigos, y que juntos podamos ir caminando por el sendero que conduce al conocimiento de Dios, a la vida eterna, justamente munidos por la mejor preparación, el mejor consejo, el de la palabra de Dios. Para esto estamos acompañados por el pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, y es una compañía muy agradable, ¿no? Porque sabemos que la palabra, que el Señor, que sus promesas, que su orientación para la vida pueden hacer la diferencia en nuestra vida y en la vida de tantos amigos y de tantos hermanos a quienes este mensaje puede alcanzar. Por eso lo hacemos con mucha gratitud a Dios, con un sentido de privilegio y de responsabilidad, y ya nos internamos en 2 de Samuel capítulo 15 y las lecciones o los comentarios de Elena de White en relación a lecciones destacadas de este capítulo. Sin duda, Absalón, un hijo muy amado por su padre, pero podríamos decir un hijo veleidoso, un hijo con un espíritu diferente al de su padre. Él estaba ambicionando el cargo de su propio padre y en vida quería quitárselo. Él sabía que no sí. se conformaba con la herencia, digamos. Así es. Él, en primer lugar, sabía que no le correspondía porque Dios había dicho que Salomón reinaría en lugar de David. En segundo lugar, sí, eventualmente podría corresponderle el trono, él debía esperar la muerte de su padre o la abdicación voluntaria, cosa que no había sucedido. Ahora, ¿cómo fue desarrollándose ese plan subversivo de Absalón? Y la introducción está perfecta y también la frase, ¿no? Plan subversivo, porque eso es lo que fue. Elena de White lo cuenta así. Fomentado por las arteras insinuaciones del príncipe, el descontento con el gobierno cundía rápidamente. Todos los labios alababan a Absalón. Se le tenía generalmente por heredero del trono. El pueblo lo consideraba con orgullo digno del alto puesto y se encendió el deseo de que él ocupara el trono.
Así les robaba Absalón el corazón de los de Israel. No obstante, el rey, cegado por el amor a su hijo, no sospechaba nada. La condición de realeza que Absalón había asumido era considerada por David como destinada a honrar su corte, como una expresión de júbilo por la reconciliación. Y así, trabajando por atrás, ganando la voluntad, el aplauso, halagando, siendo halagados, deslealmente moviéndose entre el pueblo, así iba haciendo su campaña y generando sus sueños para alcanzar sus propósitos. Qué cosa, ¿no? Él poco a poco fue obteniendo cada vez más el favor del pueblo. Aquel que había sido desechado por causa de su horrendo crimen contra su hermano, poco a poco fue conquistando. A través de Joab logra volver del exilio hacia Jerusalén. No contento con eso, porque no se le permitió volver a la corte real, ¿no? Por un tiempo, pero otra vez, con la ayuda de hombres de confianza, Absalón, no contento con haber vuelto a la capital, ahora quiere otra vez llegar al palacio. Y desde el palacio, lo consiguió, ¿no? Y desde el palacio empezar a urdir, a maquinar todo una estratagema para cortar a su padre y tomar el trono. Desde adentro mismo, ¿no? Y sobre todo porque contaba así con el padre que no desconfiaba, ¿no? Claro. Se presentó la rebelión y Absalón toma el poder por la fuerza. Y es interesante la reacción de David. Mucha gente se pregunta, David tenía todas las de ganar, era un estratega, era un hombre experimentado, Era el rey y todavía gozaba de la confianza de mucha gente. Tenía todo el grupo de mando bajo su responsabilidad. Así es. Entonces, la pregunta oportuna es, ¿por qué huyó David de Jerusalén y no enfrentó allí a Absalón? Muy bien. Dice Elena de Huay, desde su palacio David contemplaba su capital, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, la ciudad del gran rey, tal como dice Salmos 48. Lo estremecía el pensamiento de exponerla a la carnicería y a la devastación. Debía llamar en su auxilio a los súbditos que seguían leales al trono y resistir para conservar la capital. Debía permitir que Jerusalén fuera bañada en sangre. Tomó su decisión. Los horrores de la guerra no caerían sobre la ciudad escogida. Abandonaría Jerusalén y luego probaría la fidelidad de su pueblo, dándole una oportunidad de reunirse para apoyarlo. En esta gran crisis era su deber hacia Dios y hacia su pueblo mantener la autoridad de la cual el cielo los había investido. Confiaría a Dios la resolución del conflicto. Tremenda cita. ¿No? Pero así como vemos cuando hacia el mal se repite la historia y es el mismo problema, en esta expresión vemos la misma actitud de David. Es la misma actitud. Cuando dejó que Dios hiciera justicia, cuando no lo mató a Saúl porque no era su trabajo, claro. ¿No es cierto? Y acá lo mismo. Él iba a confiar en Dios la resolución del conflicto. Porque si él tendría que resolverlo, iba a producir una matanza en su pueblo, claro. En su gente, su ciudad sería dañada, la capital sería dañada. Y él miró, dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. ¿Sería él el instrumento de llevar destrucción y muerte a tantos? Porque en una sublevación así vienen, ¿no? Unos y otros, y termina en una matanza. Claro. Entonces David priorizó la vida de la gente antes que su cargo, antes que su función, antes que su liderazgo en el gobierno, y prefirió él salir antes que muchos tuvieran que ver su vida terminada. ¿Qué lecciones aprendemos de la actitud de David, pastor? Nosotros aprendemos que él confía en el Señor siempre. Confía cuando es perseguido,
y ahora confía cuando se le usurpó el trono. Pero la historia es diferente, porque antes lo perseguía Saúl, ahora el que le saca el trono es Absalón, ¿no? Su propio hijo. Su propio hijo. Pero él sigue confiando en el Señor. Sigue confiando en el Señor. El reino no es mío, es de Él. Así que yo confío. Si Dios permitió esto, está bien. Vamos a aceptar el plan de Dios. Nosotros aprendemos de David también su humildad, ¿no? Por algo, David fue elegido para ser raíz, linaje del Hijo de Dios. Porque esas actitudes reflejaban la actitud del Hijo de Dios. El Hijo de Dios también perdió un reino en el cielo para venir e intentar recuperar un reino aquí en la tierra. Claro. Y podría haber perdido todo, pero lo hizo para que la gente no muera en el pecado y tenga una chance de salvación. Así que David ilustra las actitudes de Jesús. Y ojalá nosotros podamos aprender de David, que está ilustrando las actitudes de Jesús, o sea, aprender directamente de Jesús. Las mismas actitudes de Jesús fueron las actitudes de David, y de eso nosotros tenemos que aprender. Volvemos enseguida luego de estos importantes consejos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar, o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queremos ofrecerles en estos últimos momentos del programa una invitación, una apelación para nuestra vida. David estuvo dispuesto a ceder su cargo para ganar la vida de muchas personas. ¿Qué nosotros estamos dispuestos a ceder para ganar la salvación de muchas personas? Ahora vamos a orar. Señor, danos el espíritu de David, que fue el espíritu de Jesús, dispuesto a dejar su lugar de privilegio para salvar la vida de otros. Que nosotros también podamos dedicarte lo que tenemos y lo que somos y renunciar a todo aquello que puede llegar a ser un estorbo para que todos se salven. Bendícenos y guíanos en este día. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nos reencontramos el día de mañana. Hasta entonces.